Muy buenas tardes, amigas y amigos. A nombre de la Escuela de Ciencias Políticas, les damos la bienvenida a este espacio de Ventanas a la Política Nacional, que como en ediciones anteriores hemos venido analizando distintas situaciones de la coyuntura política y social de nuestro país. Y el día de hoy vamos a abordar el tema de la gobernanza en el contexto de la crisis. Tenemos como invitado al doctor Felipe Alpizar, investigador del Centro de Investigación y Estudios Políticos y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas y del posgrado en Ciencias Políticas. Cuando hablamos de gobernanza, muchas veces se confunde con gobernabilidad. Eh, la gobernabilidad refiere fundamentalmente a cómo se da la relación entre las instancias formales del Estado y de gobierno. Por ejemplo, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para efectos de tomar decisiones, construir acuerdos y generar legislación, por ejemplo. O cómo se da la funcionalidad del aparato gubernamental y de las instituciones formales para atender distintas necesidades de la población. Entonces, la gobernabilidad refiere a ese ámbito del funcionamiento de las instancias formales de gobierno y de las instancias, digámoslo así, del Estado. En cambio, la gobernanza refiere a qué tipo de relación se construye entre estas instancias formales de gobierno, de toma de decisiones, en el caso de la Asamblea Legislativa, de generar legislación, y distintos actores de la sociedad civil que participan en el debate, que son grupos de intereses, movimientos sociales, grupos de presión, etcétera, que de alguna manera son personas interesadas en participar también en los debates y en la construcción de política pública. Entonces, hoy vamos a referirnos, o el doctor Felipe Alpizar se referirá justamente a esa relación entre las instancias de gobierno y los actores de la sociedad civil en función de construir decisiones y políticas públicas que atiendan distintas necesidades de la población, tomando como referencia la coyuntura tan particular que estamos viviendo en este momento, que es la crisis del COVID-19. La colega Eugenia Aguirre, a quien doy la bienvenida, nos va también a referir a cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir y a ubicar también esta actividad en el marco del Observatorio de la Política Nacional. Buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes, Gerardo. Muchísimas gracias por el espacio y a usted que sintoniza una edición más de Ventanas a la Política Nacional. Definitivamente estaremos en un espacio muy enriquecedor a propósito del tema que nos convoca el día de hoy, que no habla solo de la institucionalidad formal, sino que abre un espectro muchísimo más amplio de gobernanza de la crisis. De parte del Observatorio de la Política Nacional, en el sentido de contribuir a este objetivo de llevar análisis certero y confiable a la ciudadanía, nos sumamos una vez más a esta edición y le recordamos que puede hacer sus comentarios a través del chat de la plataforma de YouTube y que al finalizar la exposición magistral del doctor Alpizar tendremos el espacio para el intercambio con las preguntas. Asimismo, recordarles que pueden consultar todos los programas de Ventanas a la Política Nacional en el canal de YouTube que están disponibles, así como las notas y referencias que se encuentran en las páginas web del Observatorio de la Política Nacional y de la Escuela de Ciencias Políticas. Nuevamente, bienvenido y bienvenida a este espacio y un agradecimiento al doctor Felipe Alpizar por unirse, a quien le cedo la palabra para iniciar su exposición. Buenas tardes. Hola, muchas gracias Gerardo, muchas gracias a Eugenia, a los colegas que nos ayudan a hacer posible este espacio, a Carol y a Mario y a los demás colegas de la Escuela de Ciencias Políticas. Pues para mí es un placer y un honor asomarme a esta ventana de la política nacional que la Escuela de Ciencias Políticas ha abierto para que
la sociedad pueda tratar de comprender un poco mejor el momento en el que estamos. Quiero resaltar que esto, como muchas otras cosas que hacemos, es una contribución de la Universidad de Costa Rica para la sociedad costarricense y regional, que debería ayudarnos, o por lo menos ese es el objetivo, ayudarnos a entender un poco mejor el momento político en el que estamos y las diferentes dimensiones de la crisis generada por el COVID-19. Voy a empezar entonces ahora a hablar del tema que nos ocupa hoy, que es precisamente cómo hablar de gobernanza en la crisis del COVID-19 y sobre todo una idea que quisiera colocar a lo largo de toda la presentación, y es cómo la pandemia, la situación sanitaria y la crisis en la que estamos viviendo funciona como un amplificador que nos permite ver algunas cosas y escuchar algunas cosas mejor. Bien, el colega Hernández ya pues adelantó un poco los conceptos de gobernanza, gobernabilidad, pero a mí me gustaría traer a colación la definición de uno de los autores de referencia en esta materia, como es don Luis Aguilar, profesor mexicano de amplia trayectoria, con publicaciones sobre políticas públicas, nueva gestión pública, que nos dice que la gobernanza es el proceso mediante el cual los actores de una sociedad deciden sus objetivos de convivencia y las formas de coordinarse para realizarlos. Y aquí hay un detalle importante, sin irnos demasiado atrás en el tiempo, hablar de cómo estos enfoques de gobernabilidad y gobernanza empiezan a tener un poco más de fuerza a partir de la década de 1970 y sobre todo 1980, donde hay una sensación de que el gobierno no es suficiente para gobernar la sociedad, para administrar las cuestiones públicas. Y la crisis de finales de los 70, inicios de los 80, sobre todo, lleva a alguna parte de algunos sectores de los diferentes países a plantearse la necesidad de un cambio después de varias décadas de estado de bienestar y de una participación muy activa del Estado en la vida pública. Justamente el enfoque de gobernanza viene a responder a estas nuevas tendencias ideológicas, pero también de la administración pública, en el cual se quiere vaciar al Estado de contenido. Por eso se habla un poco de que el Estado pierde peso en la sociedad. Y de alguna forma el supuesto que está detrás de este enfoque es que los actores tienen la capacidad de autorregularse. Como el Estado no es necesariamente el actor dominante, sino que es un actor más en una arena donde los actores de sociedad civil, sector privado, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, diferentes organizaciones gremiales, ambientales, digamos que van a esta arena pública a decidir cómo enfrentar los objetivos comunes. Entonces, todo esto supone que los actores tienen la capacidad de autorregularse. Este supuesto de la autorregulación de los actores en el proceso de gobernanza es una de las críticas más fuertes que se le ha hecho a este enfoque, sobre todo porque diferentes momentos históricos, en particular en la época de 2008, con la crisis financiera de 2008, los actores financieros demostraron que no tenían la capacidad de autorregularse. Recordemos que la crisis de 2008 empezó como una crisis de las hipotecas, como una crisis financiera, originada en que cada banco, digamos, cada entidad financiera estaba tratando de maximizar sus ganancias sin la capacidad de coordinarse con lo que otros bancos estaban haciendo, y eso fue generando un efecto de bola de nieve que finalmente llevó a una de las mayores crisis económicas de la historia hasta la fecha, probablemente. Justamente quiero contarles que en esa época yo tuve la oportunidad de conocer a don Luis Aguilar y atender a una de sus clases, y él mismo señalaba cómo la crisis financiera de alguna manera ponía en duda este supuesto de que los actores podían contenerse, autorregularse o autolimitarse en su actividad. Es importante señalar, como lo advertía el profesor Hernández antes, que existe una diferencia entre gobernanza y gobernabilidad. La gobernabilidad refiere, como bien lo explicaba él, más a los arreglos institucionales, más en la órbita de gobierno que se tienen para atender las demandas de la sociedad.
Por eso hablaban también algunos especialistas hace algunos años, digamos, de que Costa Rica tenía una crisis de gobernabilidad. También algunos políticos en algún momento, expresidentes, por ejemplo, han señalado que Costa Rica es un país ingobernable o que es difícil de gobernar. Todo esto refiere más a la parte de gobernabilidad y no a la parte de gobernanza. Refiere a las dificultades institucionales que se tiene para implementar políticas públicas, por ejemplo. Pero un poco la pregunta que nos trae hoy a esta conferencia y que espero que esté llamando la atención de las personas que nos ven y nos escuchan es un poco en contexto de pandemia, ¿podemos tener una gobernanza? Es decir, ¿hay una forma de hacer intermediación de intereses en época de crisis? Y voy a explicar un poquito qué es intermediación de intereses. En ciencia política, en diferentes esquemas de comprensión de la realidad, se intenta separar lo que es el sistema político, que es la manera más básica de verlo, de lo que ha sido sociedad civil. Algunas otras corrientes distinguen gobierno de sociedad. Lo cierto del caso es que uno puede hablar un poco de un adentro y un afuera en la cuestión pública. El adentro es, por supuesto, las instituciones de gobierno, en nuestro caso, lo que ocurre en la Presidencia de la República, en los ministerios, en la Asamblea Legislativa. Y el afuera es lo que ocurre en la calle, en la sociedad civil, en los gremios, en los sindicatos de empresarios o sindicatos de trabajadores. Y un poco uno de los dilemas más importantes de la democracia representativa es cómo los actores diversos de la sociedad llevan a estas instancias gubernamentales sus necesidades y sus demandas. Entonces, diferentes corrientes teóricas de las ciencias políticas y las ciencias sociales en general tienen respuestas para esto. Desde la posición que dice que el Estado es simplemente digamos, un espacio dominado por una única clase, hasta otros esquemas, digamos que, por ejemplo, desde el pluralismo ven que el Estado es el producto de este mercado de demandas que ocurren en la sociedad, que es digamos, como los dos extremos de un continuo. Pero la pregunta clave es cómo los actores, los diferentes grupos, gremios, personas, llevan al sistema político sus demandas. ¿Ok? Más o menos hasta ahora parece un poco teórico, pero la pregunta central es ¿cómo sucede en democracias contemporáneas, en democracias representativas, la intermediación de intereses? Recordemos que la democracia representativa tiene muy bien normado cómo se elige a las personas representantes y cómo se sustituyen esos cargos, pero en el tema de lo que pasa entre una elección y la otra es donde hay un poco de materia un poco más borrosa y no siempre es claro determinar de una manera certera cómo se hace esta intermediación de intereses. Hay diferentes corrientes, como les decía, en Europa la tradición, por ejemplo, ha sido de corporatismo, donde hay una negociación entre patronos, trabajadores y el Estado para ponerse de acuerdo, y en Estados Unidos sobre todo ha sido más el mundo de lo que se conoce como el lobby político o el mundo en el cual los actores poderosos o no, digamos, tratan de incorporar sus demandas en el sistema político sin mayor regulación. Bien, volviendo al tema de la pandemia, lo que estamos hablando en este caso es de cómo funciona la gobernanza en el tema sanitario. Y aquí, digamos que probablemente tenemos que decir que la institucionalidad sanitaria digamos, está muy bien coordinada, está muy bien articulada en torno a la rectoría del Ministerio de Salud, con una estrecha coordinación con la Caja Costarricense del Seguro Social, que en tiempos normales, digamos, son las dos principales instituciones que tienen que ver digamos, con salud pública. Valga decir que esto le asegura a la institucionalidad sanitaria de salud pública una importante presencia en el territorio. No solo porque el Ministerio de Salud tiene oficinas regionales, sino porque la Caja Costarricense del Seguro Social tiene, como todos sabemos,
hospitales, clínicas, EVAIS, e incluso equipos de asistencia, los ATAPs que van a las casas, van a los barrios, de manera que es probablemente el sector del Estado costarricense que tiene una presencia territorial mucho más uniforme. No es el caso necesariamente en otros ámbitos del Estado costarricense, pero en temas de salud pública, pues dichosamente, digo dichosamente porque nos ha ayudado mucho a enfrentar la emergencia sanitaria. Como estamos en emergencia, entonces se activa la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Seguridad Pública y otras instancias que en realidad son complementarias. Lo más importante es que las decisiones que se toman en materia de salud pública normalmente, o por lo menos al inicio de la pandemia, estaban guiadas por criterios científicos. Básicamente, lo que pensamos es qué pasa con los intereses y demandas de los actores de la sociedad cuando enfrentamos una situación sanitaria como la que estamos viviendo en este momento. Y un poco esta imagen lo que nos permite ver es que durante el inicio, por lo menos, de la atención sanitaria o la atención de la emergencia en salud, el sustento científico de las decisiones, de alguna manera, purificó el proceso de decisión o eliminó o difuminó temporalmente la intermediación de intereses. Quiero detenerme un momento en este punto y en esta imagen para profundizar en la idea. En un esquema de gobernanza, los actores de la sociedad civil, de manera autolimitada y coordinada, negocian con el Estado cuál es la mejor salida para un problema público. Eso quiere decir que normalmente, digamos, en este recipiente estarían flotando todos los intereses y los actores de una sociedad civil, lo que haría probablemente que el agua sea un poco más turbia de lo que ven en esta imagen. Pero al inicio de la emergencia sanitaria, prácticamente todas las decisiones fueron tomadas con criterios científicos y, siendo aún más precisos, con criterios epidemiológicos. Como han existido otras epidemias, no sé si de tanta gravedad en épocas recientes, pero hay diferentes enfermedades que han provocado epidemias en diferentes partes del mundo. Pues hay unos protocolos y hay mucha literatura científica desarrollada sobre cómo enfrentar esto. Entonces, esta afirmación de que el sustento científico en la atención de la emergencia ayuda a purificar el proceso de decisión, creo que es cierto, por lo menos para los primeros meses de la emergencia. Sin embargo, cuando la atención sanitaria también provoca crisis económica, crisis social y crisis política, ya no estamos hablando de un recipiente con agua transparente, sino de varios actores que están tratando de influir en cuál va a ser la estrategia que se va a tomar para la salida de la crisis. Y ahí ven en la imagen que puse el Estado como uno de los actores que está ya golpeado y que sacaron un poco de la foto, porque lo que pasa en una situación donde el Estado está debilitado, como nos dice el enfoque de gobernanza, o el Estado no es el actor dominante, entonces hay otros actores que se quieren, que de alguna manera, siguiendo la metáfora, dan codazos, empujan para tratar de dirigir cómo va a ser la salida o la atención de la crisis. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué pasa con la gobernanza y la intermediación de intereses en época de conflicto? Y bueno, lo primero que tenemos que hablar es un poco de psicología política, sin ser experto en la materia, pero hay diferentes, digamos, estudios científicos que hablan de cómo en época cuando el ser humano siente miedo y siente una amenaza, normalmente reacciona de forma mucho más agresiva, se pone en posiciones más polarizadas, reacciona, digamos, de manera mucho más fuerte. Es decir, el miedo y las expectativas negativas de lo que pueda pasar, porque, digamos, tal vez al inicio de la pandemia, estoy hablando de las primeras semanas, teníamos claro que esto iba a derivar en crisis económica, pero todavía la crisis económica no había llegado necesariamente. Hoy, justamente el día de hoy, conocemos el dato del desempleo, que es un dato terrible, con muchísimas miles de personas que tienen o desempleo o están subempleadas o en condición de informalidad.
y de alguna manera estas expectativas negativas se van cumpliendo lamentablemente y hacen que los actores cada vez vayan agudizando más sus posiciones y polarizando cada vez más los intereses. Un pequeño paréntesis que hago aquí para empezar un poco con la idea de la amplificación o cómo la pandemia nos ayuda a transparentar algunas cosas es, bueno, en algún momento recuerdo al inicio de la pandemia que decíamos, que alguna gente decía que íbamos a salir de la pandemia siendo una mejor sociedad o mejores personas. Yo en este tema soy bastante pesimista y creo que la pandemia simplemente refleja lo que somos. Las personas que son solidarias y que quieren ayudar, pues están ayudando, y las personas que simplemente están buscando su beneficio personal o económico, pues si antes lo hacían, lo van a seguir haciendo. Volviendo un poco al tema de la gobernanza, creo que el supuesto de que los actores se autorregulan durante una crisis como la que vivimos y como un conflicto que estamos atestiguando, pues creo que ese supuesto no es cierto. Los actores no se autorregulan, los actores están buscando en la mayor parte de sus casos cómo proteger sus intereses y cómo utilizar su influencia para hacer que su posición prevalezca en el proceso de toma de decisiones. Por eso la imagen de una olla donde se está cocinando la salida de la crisis y hay un montón de señores y en algunos casos señoras dando codazos para tratar de incidir en qué ingredientes y cómo se va a salir de la crisis, es para mí una de las imágenes más claras de qué pasa en situaciones de conflicto. Y además, si nosotros consideramos, lo pongo ahora como un supuesto nada más, que el gobierno está en una posición de debilidad, eso quiere decir que no necesariamente tiene la fuerza suficiente para contener la marea de los intereses. Si el Estado es fuerte y el gobierno también tiene una posición política fuerte, puede aguantar mejor la arremetida de los intereses sectoriales y particulares. Pero si el gobierno está en una posición de debilidad, probablemente no va a lograr hacer ese contrapeso. Y seguimos hablando de la pregunta central para mí, el tema principal en disputa desde un punto de vista político es ¿quién pagará la crisis? Esta imagen tomada de la serie de Juego de Tronos de alguna manera nos permite ilustrar qué pasa cuando hay una inclusión asimétrica de las demandas. ¿Qué quiere decir inclusión asimétrica de las demandas? Desde la teoría de la democracia se utiliza este concepto de inclusión simétrica o asimétrica de las demandas, un poco para referirse a de qué forma el sistema político, las instituciones públicas tienen en cuenta estas demandas de la sociedad. Entonces, inclusión simétrica de las demandas no quiere decir que se le da exactamente la misma atención a cada uno de los actores. Más bien, en un escenario en el que el Estado es fuerte y tiene una capacidad suficiente para atender las demandas de los actores, por ejemplo, puede ser que trate de ponerle más atención a sectores vulnerables o a sectores que no tienen la misma capacidad para llegar al sistema político y que más bien trate de ponerle un freno a aquellos sectores más poderosos que de por sí tienen la capacidad de tener influencia en medios de comunicación, en acceder a agencias de comunicación que les ayudan a hacer campañas, que les permite llevar a personas a que las entrevisten en los noticiarios del mediodía. Entonces, un Estado fuerte, que no quiere decir necesariamente un Estado grande ni tampoco un Estado militar, pero sí un Estado fuerte, permite equilibrar las demandas de los diferentes actores. Por el contrario, como vemos en la imagen, cuando el Estado no tiene suficiente forma para matizar las diferentes fuerzas y de alguna manera calibrar las diferentes fuerzas de los actores, estamos en el escenario de la ley del más fuerte, o como vemos en esta imagen, en la cual un dragón lanza fuego y los que están abajo no tienen ninguna posibilidad de defenderse de eso. Los que están abajo son aquellos grupos que no tienen poder suficiente para hacer llegar sus demandas, sus inquietudes al sistema político, y de esa manera entonces las acciones de política pública estarían respondiendo solo a los actores más poderosos. Yendo un poco al tema más concreto, de qué está pasando en nuestro país en este momento, un poco
la pregunta que puse hace un ratito como un supuesto era si el Estado tiene fuerza suficiente para aguantar la arremetida de los intereses, para aguantar y calibrar aquellos actores que de por sí tienen acceso al Poder Ejecutivo y Legislativo y poder escuchar a aquellos actores que por su propia debilidad no necesariamente la tienen. Bueno, voy a hacer entonces un breve recuento o análisis de cómo es la situación en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo y un poco las relaciones entre ellos. Una cuestión que creo que no es nueva, no es propia tampoco de la crisis pandémica o la situación del coronavirus es que la Asamblea Legislativa está conformada por varios partidos políticos, que algunos de esos partidos además han tenido rupturas internas, tanto en bloques grandes como con rupturas dentro de la ruptura, provocando que haya numerosos diputados y diputadas independientes. Todo esto nos genera una fragmentación en la Asamblea Legislativa. Y también relacionado con el resultado electoral de 2018, pues todos sabemos que el gobierno, el partido de gobierno, no tiene necesariamente una fracción, no tiene la fracción más numerosa en la Asamblea Legislativa. Está en realidad en una posición de debilidad, muy lejos de la mayoría simple que se requeriría para la mayor parte de los proyectos de ley e iniciativas legislativas. También tenemos otra situación, digamos, que dificulta la gestión en la Asamblea Legislativa y es la necesidad de los otros partidos políticos de ser vistos como oposición y de alguna manera dejar que el PAC y su fracción legislativa y el gobierno electo por ese partido asuman el desgaste de la crisis social. Y aquí quiero precisar un momento en el tema de estas demandas por el recorte de gastos que hemos visto recientemente y que están teniendo enormes impactos en el sector público, pero principalmente en el Ministerio de Educación Pública, en las universidades públicas y en las municipalidades, pero que en general tiene impacto en la mayor parte de los ministerios. Bueno, estas demandas de recorte de gasto, por supuesto que tienen un fundamento ideológico. Por fundamento ideológico, lo que quiero hacerles ver es que no es únicamente una decisión técnica pedir recorte de gasto. Hay disputas dentro de las ciencias económicas sobre cómo atender una crisis como la que enfrentamos. Y básicamente hay una posición que dice que frente a la crisis que estamos enfrentando, se deben hacer recortes de gasto y se debe recurrir a una vía de la austeridad. Y hay otra posición en las ciencias económicas que dice que ante una crisis como la que enfrentamos, más bien el Estado debería invertir más para de esa manera reactivar la economía. No entro en mayor detalle, pero quiero visibilizar que la decisión de recortar gastos no es la única salida que se tiene para enfrentar la crisis en la actualidad y que la decisión de ir por ese camino tiene un fundamento ideológico, pero también, quiero señalarlo, una dimensión práctica o electoral. Y es que, por supuesto, cuando usted pide recorte de gasto, lo que está pidiendo de alguna manera es que el Estado tenga menos capacidad de acción y que el gobierno tenga menos capacidad de acción. Y en términos de cuál es la base electoral de este gobierno, también dificulta que se aumente la base social de un gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, hay temores y expectativas de que, por ejemplo, las personas que están recibiendo algún tipo de ayuda tengan más afinidad con el partido que les está dando la ayuda. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual en Estados Unidos los cheques de ayuda que se han enviado a numerosos ciudadanos son firmados directamente por el presidente Trump. Lo que está buscando Trump en este caso es que las personas se den cuenta que la ayuda llega gracias a ese presidente. Si esto ocurre o no, es harina de otro costal, pero sin duda se está jugando también la posibilidad de aumentar una base social o una base electoral. También quiero señalar que hay varios grupos radicales en la Asamblea Legislativa, o digamos que están un poco más en los extremos ideológicos, que están en declive y que de alguna manera, producto del resultado en las elecciones municipales sobre todo,
están en declive, han sufrido rupturas, han sufrido salidas de algunos de sus diputados, y eso hace que reaccionen con mucho más beligerancia y con mucho más agresividad. De nuevo aquí la palabra de amplificación, están amplificando su estruendo. Y pues algo que ya ustedes podrían haber sospechado por las noticias y por lo que les acabo de contar es que los fuegos electorales de cara a la elección del 2022 empiezan a encenderse, pero también la pandemia nos permite ver quién es quién en la Asamblea Legislativa y cómo está reaccionando cada uno de ellos frente a la situación que estamos viviendo. Y para hablar un poquito del Ejecutivo también, tenemos que señalar que la gravedad y el dinamismo de la situación en todo el mundo, es decir, es una situación con enormes implicaciones económicas, políticas y sociales, y que está en continua evolución y en continuo cambio. Si ustedes se dan cuenta, los países han pasado, por ejemplo, de confinamientos a luego ir abriendo paulatinamente la economía, pero luego tienen que volver a cerrar la economía, algunos vuelven a abrir. Realmente es una situación muy difícil para poder planificar, para poder tener una estrategia de largo plazo, y difícilmente habíamos enfrentado una situación como esta. Y aquí hago un pequeño guiño a los colegas epidemiólogos y de las ciencias naturales y de las ciencias básicas para un poco reforzar esta idea de que aunque la epidemiología es una ciencia muy compleja, de alguna manera ha logrado tener estimaciones, tiene literatura sobre cómo tratar esto, mientras que en el caso de la política es mucho más difícil. La política muchas veces que una epidemia, por lo tanto a veces no es tan fácil poder tener respuestas certeras en una situación como la que estamos viviendo. También debemos decir que la respuesta técnica y coordinada del sector salud, ya lo señalamos y lo afirmamos que hasta ahora ha sido una respuesta técnica y coordinada, sin embargo sirve como una especie de benchmarking o de un estándar de oro, si quieren, sin ser demasiado positivo, pero de alguna manera desnuda todas las carencias del equipo económico y político del gobierno. Y señalo solo un ejemplo de ello. Cuando usted ve al ministro Salas en una conferencia de prensa hablar y le hacen una pregunta, él responde con los datos, no tiene que consultar, no tiene que hacer cálculos de ningún tipo. Él sabe las respuestas, conoce el estudio que se hizo, sabe de cómo se van evolucionando las vacunas, los diferentes medicamentos. Igual sucede con los funcionarios y funcionarias de la caja. Sin embargo, cuando el equipo económico y político del gobierno hace anuncios, lo que vemos son dudas, poca planificación, expectativas de anuncios que luego no se cumplen. Y esto también de alguna manera refleja que el gabinete no tiene unidad ideológica. Es decir, que hay diferentes posiciones dentro del gabinete sobre cómo salir de la crisis o cómo atender la crisis, para no ser exageradamente, de nuevo, positivo. Cuando hablamos de salida de la crisis, estamos asumiendo que la luz al final del túnel se ve y todavía lamentablemente no es así. Hay diferencias, parece, eso es lo que permite ver algunas, la lectura entre líneas, algunas diferencias ideológicas adentro del gobierno, pero también vemos que no es clara cuál es la estrategia política y de comunicación que se tiene para el día a día y para enfrentar esta situación. Y otro elemento que a mí me parece que tenemos que destacar es que el Poder Ejecutivo muchas veces calibra sus posiciones, por ejemplo, en el tema del recorte del gasto, buscando el apoyo legislativo de unos actores que en realidad no necesariamente están con disposición para construir. Pongo aquí entre paréntesis dilema de cooperación o conflicto, porque realmente yo no tengo claro si la estrategia de buscar la cooperación de los actores en la Asamblea Legislativa a partir de la calibración de las posiciones, es decir, si me piden más recortes, les doy más recortes, si esa realmente es la estrategia que está funcionando, o si más bien se debería buscar otro tipo de estrategia para atender esta situación. Cierro con esta última lámina, hablando de nuevo, de la pandemia como un amplificador de nuestra realidad. Lo primero que nos ha ayudado a ver mejor el coronavirus, porque sin duda hay 95% de cuestiones muy negativas del COVID-19, pero algunas de ellas pueden ser positivas y tenemos que tratar de buscar
lo positivo y la oportunidad en toda crisis. Las instituciones públicas en su mayoría han respondido en la atención de la crisis. Y de alguna manera el Estado se puso de moda otra vez. De nuevo recurrimos a las instituciones públicas para que nos ayuden. Recordamos la importancia de la Caja, de la Salud Pública, del Ministerio de Salud. Recordamos la importancia de tener instituciones que hagan política social para atender a las personas que están pasándola mal. Pero también esta reacción o esta traer al Estado de vuelta, parafraseando un poco el libro de Theda Skocpol, precisamente con ese título de traer el Estado de vuelta, ha provocado una reacción muy violenta de los detractores del Estado y los críticos del Estado. Recordemos el artículo de hace algunos meses titulado "Si hay patadas, que haya para todos". Es una reacción muy violenta de algunos sectores. También nos ha permitido ver que la Caja y la Caja Costarricense del Seguro Social y el Sistema de Salud son nuestra red de seguridad. Es realmente, si alguno de nosotros llega a enfermar, que ojalá no ocurra, tenemos que ir al hospital de la Caja y ese es el hospital en el que vamos a confiar nuestra salud. Es realmente algo en el cual todos ciframos mucha parte de nuestras expectativas y esperanzas. Pero paradójicamente, el hueco financiero de la Caja aumenta, no solo porque la actividad económica ha bajado, sino porque se han tomado algunas medidas que le han recortado sus ingresos a la Caja Costarricense del Seguro Social. Es una paradoja. Estamos haciendo malabares a 20 metros de altura, pensando que hay una red abajo que nos puede sostener si nos caemos, y hay algunos actores que le están cortando los hilos o que históricamente en las últimas décadas le han ido cortando los hilos a esa red. Si tuviéramos una red todavía más fuerte, por ejemplo, tendríamos más hospitales, más respiradores, más especialistas. Y quiero hacer aquí un paréntesis. Uno de los problemas de la atención de las personas que enferman más gravemente no es nada más los respiradores, sino los profesionales en ciencias médicas, doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras que están ahí para cuidar a estas personas. Bueno, la capacitación de estas personas es responsabilidad, en su mayoría, de las universidades públicas. Es decir, un recorte a los recursos de las universidades públicas puede, por ejemplo, tener como consecuencia que no se puedan abrir especialidades médicas o que no se puedan abrir especialidades en microbiología, biología, enfermería, farmacia, y tener un impacto nuevamente en precisamente aquellas personas que nos están cuidando. También quiero señalar algo que no sé si es claro para todos, pero el confinamiento no es igual para todas las personas. Lo hemos visto quienes somos profesores de la Universidad de Costa Rica o de cualquier otra universidad pública o a nivel del Ministerio de Educación Pública, que hay enormes brechas digitales entre las personas estudiantes, pero que también no es lo mismo pedirle a alguien que se quede en casa si tiene que salir a trabajar en la informalidad, si hay problemas de cuidado, por ejemplo, si uno tiene que estar en casa y al mismo tiempo atender a los niños y las niñas, y también lamentablemente el confinamiento agudiza problemas de violencia doméstica, de violencia en el hogar. Y por muchos años estas cuestiones se han señalado, pero ahora de alguna manera nos golpean en la cara con mucha más fuerza. También el tema de las condiciones de trabajo, que creo yo que es trabajo indecente en vez de trabajo decente, determinan en medida las posibilidades de contagio. Pues otra cosa positiva del COVID-19 es que ha ayudado a que muchas personas realmente tomen conciencia de las pésimas condiciones sociales y ambientales que prevalecen en numerosas agroindustrias, zonas fronterizas y diferentes actividades económicas que no cumplen con realmente estándares mínimos de seguridad laboral. En este tema en particular de las zonas fronterizas, les recomiendo el reportaje de 3 medios de comunicación, del Confidencial de Nicaragua, La Voz de Nicaragua, de La Voz de Guanacaste y de Radio UCR, La Frontera Dibujada. Son realmente unos reportajes y documentales muy valiosos. También tenemos que ver que la desigualdad, la mala planificación urbana o la ausente planificación urbana y la violencia estructural afectan los patrones de contagio. ¿Qué significa quedarse en casa cuando uno vive en una cuartería o en un precario? Muchas veces esto no es posible. Volviendo entonces para cerrar la idea de que la pandemia es como un amplificador de nuestra realidad,
nos damos cuenta que la intermediación de intereses de tipo gobernanza que explicamos antes en realidad fortalece el acceso de los grupos más poderosos al Estado, con el riesgo de que ese dragón enorme, desaforado, termine quemándonos a todos. Y curiosamente también ha permitido visibilizar cómo algunos grupos del sector privado, aquí no quiero generalizar jamás, pero sí es cierto que algunos dirigentes y algunos grupos del sector privado pretenden basar su subsistencia en la regulación laboral y ambiental. Es una situación realmente extraña. En vez de buscar creatividad, innovación y mecanismos para aumentar la productividad, parece que toda su margen de ganancia está basado en el dumping social y ambiental, y creo que como país tenemos que realmente hacer un cambio hacia un sector privado con una productividad alta basada en capacidades humanas, en protección del ambiente y no nada más en el dumping social o ambiental. Puntualmente creo también que si la negociación con el Fondo Monetario Internacional no tiene contrapeso, es decir, si no hay actores que lleven voces diversas a la negociación, también pasará que no necesariamente las cargas se repartan equitativamente como ha pasado hasta ahora con algunas medidas que se han propuesto que parecen ponerle mucho más peso a funcionarios públicos y en general al sector público que, por ejemplo, a otros sectores de la economía. Un poco resaltar que un Estado que es débil o que ha sido vaciado de contenido amplifica la diferencia entre gobernar y mandar. Y esto lo que hace alusión es que puede haber gobernantes, pero que si no hay capacidad para contener las demandas de algunos actores poderosos, en realidad los que mandan no necesariamente son los que están en zapote. De nuevo, termino con esta idea de que la pandemia no necesariamente nos hace mejor o peores personas o mejor o peores sociedades, sino que nos ayuda a saber realmente quién es quién en esta situación. Abro ahora un espacio para preguntas y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, Felipe, por la exposición. Definitivamente nos cautivaste un tiempo sostenido sobre un dilema que vamos a enfrentar de manera permanente, cómo llevar la gobernanza de esta crisis que todos los días vemos más lejana su solución, ¿verdad? Eso es la premisa de la que quiero partir. De alguna manera, en las reacciones iniciales de la gobernanza de la crisis hubo un sentimiento de unidad nacional, un apoyo a ciertas medidas que facilitaron esta primera parte, por decirlo de alguna manera. A los meses de marzo, abril y mayo hubo algún sentimiento de unión respecto a la gestión de la crisis en el país, aglutinado sobre todo en torno al tema sanitario. Sin embargo, los pasos en falso, y acá vuelvo al dilema que planteaste de la cooperación y el conflicto, contribuyeron a desgastar un poco, al menos a mi criterio, ese sentimiento de unidad nacional y esa cohesión que vivimos muy rápidamente con leyes aprobadas en 5 días. Se vieron afectados en esta lógica de que se presenta el equipo, se habla de un equipo económico, pero definitivamente no vemos ahí ninguna coherencia y gestión interna, digamos, de intereses y de mediación de los mismos a lo interno de esos mismos equipos. ¿Cómo valoras este momento particular? Yo soy también un poco pesimista de la cooperación entre lo legislativo y lo ejecutivo, porque el ejecutivo decidió buscar esa cooperación, mandó el presupuesto con las expectativas que se le habían solicitado. Eso le abrió un espectro en términos de gobernanza, le abrió un espectro muy importante con las universidades, de gestión de intereses con las municipalidades. Y bueno, este legislativo tiene que responder. Ahora, ¿cuáles son las opciones? No se trata tal vez de sacar la bola de cristal, sino de plantear algunos elementos que nos permitan dilucidar si estamos a las puertas de que la crisis económica, sanitaria, se vuelva también una crisis política. Adelante. Gracias, Eugenia, por la pregunta y por las personas que
que también están formulando sus preguntas en el canal de YouTube. Pues yo lamentablemente también soy pesimista y creo que lo primero que tenemos que entender es que se trata de una crisis multidimensional. Es decir, es una crisis que empieza con la dimensión de salud, con la dimensión, digamos, de la pandemia, por el virus que empieza a contagiar a la gente y provoca una emergencia sanitaria. Pero las medidas de respuesta que son necesarias, por ejemplo, el confinamiento, agrava la situación económica de un país que de por sí tenía problemas estructurales, y no estoy hablando solamente del déficit fiscal, estoy hablando, por ejemplo, de sectores productivos muy dinámicos, pero que únicamente emplean a una población específica y un porcentaje amplio de la población que no tiene las capacidades necesarias para trabajar en una empresa transnacional, por ejemplo, no tienen las posibilidades de engancharse en ese carro globalizado y eran, probablemente siguen siéndolo, estas personas que tenían mayores dificultades para encontrar trabajo. Y efectivamente, al inicio, digamos, como la sensación de miedo hizo que la gente al principio pues colaborara un poco más, se aprobaron algunas iniciativas legislativas, se aprobaron ayudas, pero eso ya se desgastó, yo estoy de acuerdo. Digamos, hay un deterioro de la confianza, hay cuestionamientos incluso a las decisiones del Ministerio de Salud y de las autoridades en salud. Se empieza a cuestionar, digamos, al mismo jerarca, empieza a sufrir muchísimos ataques el ministro Salas, por ejemplo. Lo pongo a él nada más como la personificación de alguien que al principio, digamos, tenía un consenso de que estaba haciendo una respuesta acertada, guiada por criterios científicos, y ahora cada vez hay más actores que dicen que hay que ir en otra dirección, sin ser especialistas, porque tienen otras consideraciones, porque tienen otros intereses. Entonces, digamos, estoy de acuerdo en que hay un desgaste con la atención, con la respuesta sanitaria, y hay un desgaste por la situación económica. Y lógicamente, como lo creo, también los diferentes partidos en la Asamblea Legislativa están haciendo cálculos políticos de cara a las elecciones del 2022, de cara a golpear en muchos casos a este gobierno, no permitirle que las cosas funcionen, y en otros casos no, nada más es que tienen una visión distinta sobre cómo atender la crisis. No necesariamente hay que señalar que hay una intención electoral, es que hay otras formas. Las personas creen que hay otras formas de atender esta crisis y por razones diversas tal vez sienten que no están siendo escuchados y empiezan a condicionarle de alguna manera la agenda. En el tema del presupuesto extraordinario, por ejemplo, es complicado porque se metieron muchos temas en una misma bandeja, digamos. Está el pago a la caja, está el pago a proteger, la transferencia del INSS y al mismo caso el recorte de gasto. Yo no sé si hubiese sido mejor, por ejemplo, enviar varios presupuestos extraordinarios o si justamente la idea era tener eso como herramienta de negociación para lo otro. Bueno, está en discusión el presupuesto extraordinario, pero de nuevo, el proyecto para recortar las jornadas laborales lo que hace es como tirarle tierra a ese balde que antes era de agua transparente y ahora cada vez se va poniendo más oscuro porque se le va tirando cada vez tierra, basura, y entonces al final ya no es tan fácil ver cómo es la salida, lamentablemente. Gracias. Definitivamente, además, el tema político electoral, creo que los actores también deben reconocer, al menos el presidente Alvarado ya hizo un llamado a esperar un poquito para encender el calendario electoral y de alguna manera ignora o quiere hacerse de la vista de lejos, al menos, de que el calendario electoral está próximo. Es un calendario además que inicia con procesos internos y pues que nos pondrá permanentemente en estas discusiones sobre el intercambio entre los actores. Tenemos una consulta de Marianela Castro que nos hizo a través del canal de YouTube. Dice, ¿cómo balancear las tensiones entre actores de sectores medios privados y actores del sector público cuando los primeros critican las condiciones de los segundos? Ahí en algún momento
el Observatorio de la Política Nacional habló de la falsa dicotomía entre el empleado público y el empleado privado, pero adelante con esta consulta y muchísimas gracias a Marianela por su intervención. Sí, gracias Marianela por la pregunta. A ver, un poco, hay una sensación, si ustedes se imaginan, digamos, de que va a ocurrir una decisión en un salón y todas las personas quieren entrar a ese salón para participar en esa decisión. Si usted siente que las puertas están abiertas de par en par y todas las posiciones son escuchadas y todas las posiciones son tomadas en cuenta, aunque pesen distinto, pero son tomadas en cuenta, eso va generando un poco más de confianza. Pero si algunas personas tienen la sensación de que solo unos pueden entrar y a otros se les cierra la puerta, eso va generando cada vez más polarización y más polarización. Yo creo que lo que tendría que hacer este gobierno es abrir un poco más digamos, eh, la escucha, tener en cuenta a otros actores, tener en cuenta otros criterios, tener, digamos, un contacto mucho más cercano con las fracciones legislativas, ojalá abrir algún tipo de proceso de diálogo donde se pueda realmente escuchar las diferentes posiciones y evitar esos falsos dilemas, porque efectivamente no es funcionario público contra empleado privado, sino realmente lo que son es una sociedad con una enorme diversidad de actores y grupos y pues en realidad todos tienen intereses legítimos, digamos, no vamos a decir que unos intereses son más legítimos que los otros, porque eso nos pone en el lugar del falso dilema, sino que es reconocer la diversidad de la sociedad costarricense. Eso no quiere decir que hay unidad porque todos somos costarricenses. A mí eso no me parece que necesariamente pase de un discurso más o menos patriótico, pero que en realidad lo que hay es una diversidad de actores angustiados, con miedo de cómo la crisis les va a afectar, y hay que reconocer esa diversidad para poder atenderlos correctamente. Gracias, Felipe. Una última consulta más planteado en esta hipótesis que vos planteas de la amplificación de lo bueno o los malos que somos o de las características de nuestra composición social. Si vos valorás, si podríamos hablar de que hay una gobernanza o una gestión de estos temas que se han amplificado. ¿Qué quiero decir con esto? Colectivos sociales, organizaciones, academia han denunciado temáticas que esta pandemia vino a amplificar. Pero eso no necesariamente quiere significar que haya una acción proactiva de política pública o de los actores públicos, perdón, por proponer soluciones o tratar de ir un poco más allá de la gestión de la propagación de los contagios, ¿verdad? Entonces, si vos valorás que esto puede abrir puertas para visibilizar que estos son temas que hay que solucionar y problemáticas sociales que deben ser atendidas. Sí, por supuesto. O sea, la crisis, cuando yo pues planteo un poco la idea de que amplifica, nos sirve para hacerle zoom, para ver algunas cosas más claras o que transparenta, estoy buscando diferentes metáforas o diferentes palabras para referirme a lo mismo. Y es que la crisis nos permite ver realmente quién es quién y cuáles son estos problemas estructurales que ya existían y que se están agravando mucho más. Es decir, para la academia, especialistas, activistas de derechos humanos, por ejemplo, no es nuevo que existan problemas de cuidado en Costa Rica o que haya violencia doméstica en Costa Rica. O pongo otro ejemplo muy dramático que he vivido muy cercano como director del CIEP que fui y como investigador de la universidad. Hace mucho tiempo diferentes colegas han denunciado las terribles condiciones de trabajo en actividad piñera, por ejemplo, o la depredación del ambiente en actividades intensivas de monocultivos, por ejemplo. Eso es algo que nosotros tenemos años de estar señalando. Nosotros me refiero, por ejemplo, a la Universidad de Costa Rica. Bueno, para muchas personas eso era totalmente desconocido y el hecho de que haya habido un brote de contagios en algunas empresas o actividades agroindustriales, lo que de alguna manera hace ver a la sociedad costarricense es que ese era un problema estructural que ya existía y que realmente la pandemia lo único que hace es flotarlo a la superficie con mucho más claridad.
Directamente, Eugenia, yo creo y señalo que hay muchísimas iniciativas, muchas de ellas de las universidades públicas, probablemente por eso es que algunos actores no nos quieren, que han señalado algunas acciones concretas que tendrían que hacerse en esta materia. Por ejemplo, la inspección laboral o la inspección ambiental. Es decir, fue necesario que fuera el ministro de Seguridad Pública, el ministro, diferentes jerarcas del Estado para poder fiscalizar a estas empresas para descubrir que muchas de ellas no cumplían condiciones laborales o ambientales. A mí me hubiera encantado que ese despliegue hubiera ocurrido desde hace años y, por ejemplo, se hubieran atendido las denuncias de contaminación del agua y de contaminación de ríos, tala ilegal de bosques y, por supuesto, el maltrato de las personas, que es lo más importante, migrantes, muchas de ellas que son víctimas de la pobreza. Entonces, yo creo que, por supuesto, pues ha sido importante haber denunciado esto hace mucho tiempo, pero yo creo que lo que tenemos que seguir pidiendo constantemente es que estas situaciones estructurales de la sociedad costarricense se puedan atender no solo en la pandemia, sino con una respuesta de largo plazo. Muchas gracias, Felipe. Vamos a adelantar una preguntita más que nos acaba de llegar del público también, de Luis Felipe Monge, porque todavía nos quedan unos minutitos, a través del canal de YouTube. Él plantea, entendiendo este cálculo político de la oposición y el adelanto de los intereses electorales, ¿cuál discusión de la agenda actual propicia más este comportamiento, pensando en divergencias y en conflicto? ¿Es realmente la de la reactivación y la del presupuesto? Bueno, yo no creo que haya una única respuesta para cada caso. O sea, yo creo que hay que atender cuál es la visión de cada uno de los partidos en la Asamblea Legislativa y actores políticos relevantes sobre cómo salir de la crisis. Eso quiere decir que hay que hacer un proceso de escucha, o sea, hay que atender la diversidad de posiciones que hay en la Asamblea Legislativa y algunos de ellos están más preocupados por el tema de reactivación económica, otros están más preocupados por la política social, otros por el tema de política fiscal. Entonces, la estrategia, de alguna manera, del gobierno con estos actores legislativos tiene que ser diferenciada también, creo yo. O sea, lo primero es escucharlos a todos y tener en cuenta la diversidad de sus demandas, pero también tratar de establecer puentes, digamos, específicos con cada uno de ellos siempre que sea posible. Luego queda cómo conciliar los intereses de todos esos actores y no solo de manera bilateral con el gobierno, pero esto exige realmente un trabajo muy intenso de parte, sobre todo, del Ministerio de la Presidencia, de ir tejiendo esos acuerdos en diferentes temas que a su vez le permita avanzar con aquellos otros que el Ejecutivo así desea. Muchas gracias, Felipe. Asimismo, extendemos un agradecimiento a las personas que hicieron llegar sus preguntas y comentarios, con especial atención a don Walter Marín Levy, a quien le hicimos llegar su comentario al doctor Alpizar previo a la conferencia. Muchísimas gracias y queda a cargo el director de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, don Gerardo Hernández. Gracias, Eugenia, y muchas gracias a Felipe por estos valiosos aportes que nos hace. El papel de la ciencia política es precisamente dar elementos de análisis, elementos de reflexión que nos permitan comprender de mejor manera lo que está sucediendo en nuestro sistema político, lo que está sucediendo en nuestra sociedad, tanto a nivel coyuntural como estructural. Y en ese sentido, hoy hemos tenido grandes aportes desde la perspectiva de la gobernanza y la gobernabilidad de la crisis del COVID para entender en buena medida cuáles son las dinámicas que estamos viviendo en nuestro sistema político. Y en ese sentido, me parece que Felipe apunta a una visión, digamos, más realista de la política, en el sentido de que más allá de esta apelación a valores que son compartidos por toda la sociedad o son casi que de sentido común, en el sentido de que queremos lo mejor para el país, de que queremos salir bien de la crisis, de que creemos en nuestro sistema democrático, y que son valores muy importantes en términos de identidad y cohesión social. Hay una dimensión de la política que es la dimensión del juego de intereses y de las relaciones de poder, lo que podemos considerar como
somos una sociedad plural, pero asimétrica, en el sentido de que no todos los sectores y los actores tienen la misma capacidad para expresar sus intereses y sobre todo para ser atendidos por las autoridades y dar respuestas a las distintas necesidades de estos sectores. Entonces, es ahí donde justamente estamos enfrentando también un desafío fundamentalmente político. Político en el sentido que pasa por la toma de decisiones, político en el sentido que pasa por calibrar la capacidad de respuesta de nuestra institucionalidad a la crisis del COVID y a las distintas derivaciones que esta tiene, político en tanto estamos viendo el juego de intereses y de relaciones de poder en el Ejecutivo, pero también en la Asamblea Legislativa, y político en términos de que nos pone a pensar en cuál es la relación que estamos viendo entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo en la respuesta que se le está dando a la crisis, e insisto, político, más profundamente en términos de relaciones de poder, de juego de intereses. En ese sentido, si bien el gobierno y algunos actores apelan a que tenemos que estar todos, o que todos estamos en el mismo barco y que todos tenemos que socarnos la faja o contribuir, lo que estamos viendo en la práctica es que a algunos se les está exigiendo más, a otros se les está exigiendo menos, e incluso diría yo que a otros se les están abriendo oportunidades para, sobre todo, negocios y acumulación de capital, o para sostener ciertos privilegios que han tenido por mucho tiempo. Entonces, muchísimas gracias Felipe, Eugenia, a Carol y Mario que nos están apoyando en la parte técnica, y a todas ustedes que nos han seguido esta tarde. Termino anunciando que mañana a las 10 de la mañana tendremos una ventana ya no a la política nacional, sino a la política internacional, con un análisis sobre las recientes elecciones en República Dominicana. De manera que les invito a que nos sigan también en las redes sociales y en el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas en esta actividad y en las próximas que vamos a seguir anunciando en las siguientes semanas. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.